Elise Valuante, Elise Valuante, con conue, ay cuniangangule, ay cuniangangule, Elise mío, Elise Valuante, Elise Valuante, con conue, ay cuniangangule, ay cuniangangule, Elise mío. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, ha podido transmitir esta religión a aquellos que han venido de Cuba huyendo de la isla por el comunismo. Palo Mayombe hoy en día se ha ido, como dice, yendo del camino, pero nosotros estamos haciendo el esfuerzo para que esta religión, de un modo o de otro, sea comprendida y aquellos que procesan estas formas primitivas tengan una idea precisa sobre lo que es Palo Mayombe. Cuando realizamos estas obras, nos remontamos a cientos de años atrás. Es por eso que al hacer una obra es parte importante de los trabajos y complementos y mezcla que hace religioso en las ensara malongo. Hacer una ensara con cubayende o ensara malongo, utilizamos un pomo, tierra de las 4 tumbas y los nombres de esos espíritus, y sobre todo los vamos a quemar para meterlo adentro del pomo, utilizando caicoma, hueso de infuiri, pimienta de Guinea, azogue, también llamado mercurio, un muñeco en representación de cubayende, al cual va a ser el espíritu que va a estar rigiendo esta obra en contra del enemigo, para transmitir enfermedades, para utilizar a este enemigo para que lo vaya a buscar cubayende y se lo entregue a Centella para que esta persona vaya a infuiri. Utilizamos el nombre del enemigo, utilizamos también vinagre, aceite que echamos dentro del pomo, utilizamos y rayamos palo yaya, también palo vencedor lo rayamos, palo hueso también lo rayamos y palo caja, para así complementar esta obra que hemos envuelto con encangre y mazango, y esta es la obra que podemos ver y la representación del espíritu o un inquisi en ganga de cubayende. Estas presentaciones datan de cientos de años y a pesar de que no ha habido tantas expresiones o tantos conocimientos en base a esta cultura, el Tata Iraca Batalla Mundo la está expresando para entendimiento de todo y conocimiento, para así engrandecer no solo a esta religión, sino a los creyentes que están dentro de ella. Si nos fijamos, podemos ver que el muñeco está representando a una persona tullida donde tiene le falta o tiene la pierna encogida y ese brazo de la parte izquierda igual, donde tiene especie de un garabato, donde va a estar marcado los garabatos en las pisadas y el pie bueno que tiene. No vemos que está marcado en el pie malo. Por eso la invocación de estos inquisis malongo, cuando se utiliza estas obras, un pomo que primero cubrimos con cera y después enrollamos en cangre y mazango hojas de maíz para así invocar directamente a cubayende, abriendo un hueco en la tapa del pomo y por ahí vamos a ir poniendo las cosas necesarias como hemos mencionado: caicoma, pimienta, azogue, vinagre, aceite, palo yaya, palo vencedor,
palo hueso, palo caja, hojas de maíz, encrangue y mazango, donde vamos a ver que amarramos en la tierra yaca y en la cruz con 4 muecas para que los espíritus de luz no puedan acudir a esta persona y la pueda ayudar. Por eso, una obra es tan importante porque se mantiene por vida. Una obra mantiene pisado a la persona que le hacen el trabajo. Una obra es muy difícil de quitar por otro religioso que no conozca sobre estos tratados que presentamos aquí. Por eso, una obra es tan importante como el mismo trazo que nosotros realizamos, manteniendo así este poder que ejerce estos trabajos encima de la persona que se le haga. Claro que no recomendamos a ninguna persona que realice buenas o malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas para conocimiento de aquel que es religioso. Recuérdense que primero Dios que todas las cosas. Pero, como están en las enseñanzas de esta religión, lo mismo, el gangulero juró bueno que juró malo. Lo mismo puede utilizar estas dos fuerzas, utilizando la fuerza del bien cuando es necesario y la fuerza del mal cuando va a guerrear en contra de otro enemigo. Una obra es tan importante como el mismo trabajo o patipemba que se haga. Por eso siempre hemos dicho y aclaramos que conocer sobre las obras es también importante como conocer trazos o signos o patipemba, como ustedes le digan. Por lo tanto, una fuente de corriente que emana de estas obras son transmitidas en contra del enemigo al cual hacemos el trabajo. Muchas veces estas obras pueden resultar un poco complicadas por las cosas que pueden llevar. Las obras llevan diferentes cosas de acuerdo a las necesidades de la obra que se haga. Siempre mencionamos el nombre de la persona y lo amarramos con cangre y mazango. Es menester saber que cuando uno hace una obra, tiene que sentir esa obra, porque así es que sabemos que estos trabajos pueden surtir efecto. Muchas veces nos hemos preguntado cómo es que existen ganguleros que se dedican a hacer el mal a otra persona, muchas veces hasta por gusto. Pero esa es parte de los rituales de los mayumberos, parte de los tatas o las yayis que pueden hacer este tipo de obra para doblegar a alguna persona o simplemente para mantenerla por vida, de que esté constantemente cada vez que pida en contra de ese enemigo que en un momento determinado pues a lo mejor nos hizo algún trabajo a nosotros mismos. Siempre podemos defendernos de la brujería que nos hagan otras personas. Así que siempre recomendaremos estas obras que son parte importante en los trabajos que realiza el gangulero para mantener así a la persona pisada y transmitir malas corrientes de enfermedades por medio de cobayente. En el sincretismo, San Lázaro, dueño de las enfermedades. Un ensalamaleco para todos los tatas, tataitas, yay, enguellos. Y como dice, piango, piango, caminando despacio llegamos lejos. No te apures mayoral que Mayimbe vuela mañana. Como dice en Susu, no cuenta blanco. Lengua de mono, enreda al mismo mono. Vamos a ver hoy un trabajo. Cusacana es un casamiento. Y esto lo vamos a enseñar para cuando hay una persona que tiene una relación y esta persona está indecisa en casarse con la persona,
utilizamos entonces esta obra que va a ser hecha con palo vencedor, con palo jala jala, palo llamado benamí, hojas de maíz, 2 huevos, cáscara blanca, un plato de loza blanco, el nombre de las 2 personas, miel de abeja, hilo amarillo, hilo azul, rayándolo encima de la obra, y aquí vamos a presentar la obra tal como se hace. Podemos decir que un casamiento o casado le podemos llamar en cala. Un casamiento lo llamamos cusacana. Si te has casado en gueye, cuela. Casamiento, longo. Existen muchos tipos de muñecos brujos y esto es uno de los que vamos a presentar hoy en día, donde muchas veces quedamos impactados de cómo el gangulero realiza estos trabajos para realizar un trabajo para que la persona se case, ya que esta persona tiene una relación, y sobre todo los padres acuden porque la hija está haciendo una vida muy ligera y tiene hoy un hombre y mañana otro y no piensa en casarse, y estos padres necesitan de que su hija se case para tener sus nietos y quiere que su hija se tranquilice porque tiene miedo que coja una enfermedad. Y cuando coja una enfermedad de esas que andan por ahí, pues ya se termina todo para estos padres. Entonces estos padres han acudido al gangulero para que la hija se case. Pero como hay indecisiones de parte del novio, pues entonces hemos hecho esta obra como especie de un casamiento. Es una obra que representamos a Mamachola porque utilizamos 2 veleles, 2 huevos, y esto nos va a dar la oportunidad de que exista un casamiento y una obra que amarramos con encangre y mazango, y vemos las diferentes formas y maneras que se puede ver la obra de diferentes ángulos, y se dan cuenta que en verdad es algo que hacemos como si fuera un casamiento, un longo. Y de esta manera, estos son muñecos brujos también que se utilizan en la religión cuando hacemos obras con mamá chola. Existen muchos tipos de muñecos brujos, pero este nunca se ha enseñado, pero estamos dándolo para que así adquieran más conocimiento y puedan hacer un trabajo de esta índole cuando es presentado la obra a mamá chola. Muchas veces nos preguntamos cómo es que hemos estado alejados de todos estos conocimientos, porque nuestros padrinos no nos han enseñado, porque nuestros padrinos no lo saben, porque nuestros padrinos no están interesados en enseñarnos. Por eso, una obra de esta índole va a ayudar a Cusacana se case, va a ayudar a que se case la persona. Vamos ahora a pasar a una ensara para el enemigo, donde utilizamos el nombre de la persona, papel de traza, tierra del monte de diferentes lugares, tierra de las 4 esquinas de la casa donde vive la persona, pimienta de Guinea, un gallo, palo yaya, palo tengue, tierra del cementerio de 4 tumbas, los nombres, y quemarlos encima de la obra, en nombre de las personas o de la persona, una cazuela de barro
o un plato blanco de loza, que sea llano, no que sea hondo, y llamar a Candian Pembe. Podemos utilizar hilo rojo, hilo azul, amarillo, cintas de colores. Podemos utilizar hojas de maíz, 4 cuchillos, una jícara con vino seco, pimienta de Guinea y 5 velas. Estas obras son importantes y las enseño directamente a nuestros ahijados, Tata Lamba, Tata Musukambi y muchos tatas más que hemos recomendado para conocimiento de todas las personas cuando muchos han sido engañados en esta religión. Mambi Mambi, brujo judío. Esto significa que esta obra es malongo, donde hacemos representación como si la persona estuviera en cruz. Y es por eso que alimentamos la obra con ensusu, con menga ensusu, sangre de gallo, y hacemos como especie de unos anillos para que esto esté espiritualmente dentro del cuerpo, encima del cuerpo de la persona, y esté amarrado por los 4 costados. Estas obras juegan un papel importante cuando queremos hacer daño a otra persona o defendernos del mal que nos hace otra persona, o virarlo utilizando 4 cuchillos, utilizando 5 mataris de mamá chola, y hacemos un muñeco que pegamos con alfileres a la vela para cuando la vela se vaya quemando, así se vaya quemando ese enemigo, esa persona. Es por eso que no recomendamos nunca trabajos de malas artes, pero sí los enseñamos para conocimiento y que puedan tener una idea y puedan presentar en un dilongo, en un plato, una obra en contra de un enemigo. Siempre damos un insusu a comer y presentamos a ese muñeco brujo que lo pegamos a la vela como si estuviera en cruz. Y de esa manera estamos invocando también a Lucancasi, las formas primitivas que podemos ver aquí y que enseñamos para conocimiento de todos. Como hemos dicho, no recomendamos a las personas que realicen buenas ni malas artes. Recuérdense que Dios primero que todas las cosas, pero como están en las leyes del palo mayombe, tenemos que dar a conocer formas primitivas, ya que las obras son parte importante en los trabajos que hace el gangulero. Sin duda, un trabajo que se hace con patipemba, signo, va acompañado de obras que se presentan a las personas en contra o a favor. Las obras también se hacen para buenas artes, las obras también se hacen para abrir los caminos, las obras se hacen para guerrear en contra de otros ganguleros cuando utilizamos el caicoma o hueso para así invocar a los infuiri malongo o los infuiri de Lucancasi o Candiampembe o al mundo carire. ¡Ay, cariajo! Dice Marrayo parta criumba de lo yo. A hueso en agüe y mañana son mañana. Con Golango nunca tesis y tesis al mundo cuava.